4 minutos que pasan de las 6 de la tarde. Muy buenas tardes. Comenzamos aquí y ahora en la 107.9 de la frecuencia modulada nuestro debate del primer martes de cada mes, que lo hemos trasladado a este de 6 a 8 de la tarde. Ya lo saben, se llama A Micrófono Abierto. Y hoy con nosotros pues tenemos a José Luis Carrascosa de IAB Els Verds, también a Aurelio Palmer del PSOE y a Rafa Pérez de Izquierda Unida. Y vamos a darles las buenas tardes a los tres. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Bueno, el tema de hoy, elecciones europeas, y recordamos que en primer lugar nuestros ponentes desarrollarán el tema, cada uno por su parte, y después pasarán a debatir. Tendrán 5 minutos cada uno y habrán diferentes rondas de 5 minutos, como hemos dicho, hasta alcanzar las 8 de la tarde. También recalcamos que las líneas de teléfono están abiertas para nuestros oyentes por si quieren hacer alguna pregunta al respecto. Y cabe destacar que deben ser preguntas concretas, es decir, que se hace una pregunta y colgar el teléfono para que nuestros políticos puedan contestar a la pregunta pertinente. Por supuesto, pues cabe decir también que deben respetar a los políticos y no insultar ni faltar el respeto. Siempre se harán las preguntas con educación y dando el nombre de la persona que llama. Y ahora sí, pues vamos a dar comienzo a nuestro programa A Micrófono Abierto y vamos a comenzar con José Luis Carrascosa. Muy buenas tardes a los oyentes de Radio Unión. A ver, José Luis, toca un poquito el cable porque parece que no... ¿Se me oye mejor? No. ¿Puedes cambiar de micro? A ver si... El micro 3. Vale. Hola. Vale, ahora sí, ¿se me oye? perfecto. Vale. Muy bien. Buenas tardes a los oyentes y a las oyentes de Radio Buñol. Es un placer, como siempre, estar aquí en el micrófono abierto. Como siempre, pues echamos de menos la participación del Partido Popular. Yo creo que hoy no es una cuestión de acto de campaña, yo creo que es una cuestión de que tenemos que informar, porque luego al final los políticos siempre nos quejamos de que hay altísima abstención. Si la primera abstención que ya hay es del propio Partido Popular en no asistir a un debate entre las formaciones de Buñol, las que estamos representadas en el Ayuntamiento, que además vamos a ir con diferentes formaciones a las elecciones europeas, pues yo creo que la primera abstención, el primer paso atrás, y que al final desvela que la abstención favorece siempre al más votado y ellos se creen que ya, pues, ganadores perdedores, que van a ser ganadores perdedores de las próximas elecciones europeas, pues ya se nota su respeto por la democracia y por el respeto tanto a los oyentes de Radio Unión como al resto de formaciones políticas que somos de Buñol. Yo primero decir que Izquierda Alternativa, como todo el mundo sabe, somos parte de un partido que se llama Els Verds del País Valencià. Els Verds del País Valencià pertenecen a un partido nacional que son la Confederación de los Verdes, y esa Confederación de los Verdes ha llegado a un acuerdo junto con otras 12 formaciones, pero la que más destaca sin duda y la que ha empleado la marca y que la lleva ya en el Congreso de los Diputados es Izquierda Unida, definiéndose así como Izquierda Plural. En el Congreso de Diputados hay gente de iniciativa, de la Xunta Aragonesista, y aquí en las elecciones europeas va Izquierda Unida, por destacar, hay bastantes formaciones, pero en este caso está Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Els Verds, o los Verdes en este caso, y también a destacar la formación ANOVA, del partido de Veigas en Galicia, que tuvo tan buenos resultados en las últimas elecciones gallegas. Esas son las que conformamos la Izquierda Plural, que es un proyecto que ya, como ya he dicho, ya tiene una base que es la Izquierda Plural que se formó en el Congreso, donde ya participaron los Verdes, y a destacar que en aquel momento nuestro compañero Chimo Zanón fue el número 3 a las Cortes. Al final salió desde Valencia solo el compañero Ricardo Sisto, que todo el mundo ya conoce. Y en este caso pues seguimos en esta andadura que ha decidido la Confederación de los Verdes, que desde Izquierda Alternativa también la apoyamos y nos sumamos, y de hecho ya estamos haciendo una campaña bastante interesante y con algunos actos, y a destacar el acto al cual invito desde aquí, aunque creo ya se ha creado la noticia en Radio Buñol, de que este viernes tenemos el acto meeting central de la campaña de la comarca en la Sala Raga, en el Molino Galán, a las 7:30 de la tarde, en la cual, aparte de la participación tanto de mía como de Rafa, que está aquí, también estará María Ángeles Llorente como coordinadora de la comarca de Izquierda Unida, hablará también Chimo Masmano, alcalde de Buñol, pero a destacar sin duda pues los dos candidatos europeos que vienen por la Izquierda Plural. Nuestro compañero y amigo Joan Francesc Peris, dels Verds,
y Marina Albiol, número 4 de las listas europeas, que también es diputada en las Cortes Valencianas por Esquerra Unida del País Valencià. Y por lo tanto, yo desde aquí ya hacer una invitación a todas las personas que quieran escuchar una versión diferente o escuchar a políticos dando sus propuestas. Yo, para continuar, ya dicho esto, estos días se oye, se comenta mucho por muchos dirigentes y por muchos medios, estos medios que son, yo los considero guardianes del sistema establecido, que esto es lo que hay, que las cosas no cambian, que siempre han sido así y que siempre lo serán, que la corrupción es un mal generalizado, que todos los políticos somos iguales, ese mensaje machacón que ha calado y asimilado el ciudadano, y es una realidad. Y de ahí es la proyección de la abstención, que se proyecta a que baje del 44%, que ya fue en las últimas elecciones europeas, lo cual ya es una cosa plantea ya la propia democracia de estas elecciones europeas. Yo creo que es el primer mal que necesitamos combatir, y se combate con más democracia y con la democracia, porque es todo lo contrario a la resignación, al pesimismo, porque aunque comparto y comprendo el pesimismo de la gente ante la clase política, yo creo que hay que escuchar a los políticos, al menos ese pesimismo debe ser esperanzador de cara a estas elecciones europeas. Cuando una cosa no funciona, que es lo que está pasando, el Partido Socialista, cuando gobernaba Zapatero, intentó solucionar esta grave crisis y no lo consiguió, y recibió un revés histórico, digamos, en las urnas. Hemos visto que desde que gobierna Rajoy, esta cosa sigue sin funcionar, y es más, en cuestiones sociales, en cuestiones de derechos, en cuestiones de mercado de trabajo, se ha empeorado gravemente. Pues entonces, cuando una cosa no funciona, yo creo que el ciudadano, inteligentemente, debería cambiar. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Yo, estas elecciones, creo que nos jugamos todos mucho. Es un lema que hace el Partido Popular. Nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro. Yo, en ese aspecto, solo digo, añado a ese lema que se juegan mucho sus castas dirigentes, sus propios dirigentes, porque son los que están, los únicos que no han entrado en crisis en estos tantos años que llevamos, estos 6 años que llevamos de crisis. Ya sabéis que he dicho, el PP lo repite de forma continua, pero la realidad es que esta casta privilegiada, que yo incluso podría llamar canallesca, nos dicen a los desempleados, como decía Anderita Fabra, que nos jodamos, que se jodan, ¿no?, los empleados, y a los trabajadores autónomos que nos apretemos el cinturón, que nos sacrifiquemos, que la culpa es nuestra por no habernos hipotecado por encima de nuestras posibilidades. Un poco lo que se dice en Estados Unidos. En Estados Unidos, como sabéis, no existen los pobres. Allí directamente esa palabra no existe. Dicen que existen los losers, los perdedores, ¿no? Y entonces ya no se quita ni la responsabilidad pública. Es decir, si a ti te ha ido mal, es culpa tuya, es tu responsabilidad. Y eso es una cosa que tenemos que combatir desde la izquierda plural. Esta casta privilegiada está muy bien representada. Además, yo creo que han elegido a uno de los mejores representantes de esta casta, que es Miguel Ángel Arias Cañete. Luego lo llamaron Arias Cañete. Últimamente lo llaman Cañete, y ahora directamente ya es el Papá Pitufo, directamente con los ojos de, eso sí, con los ojos del actor que no me acuerdo ahora el nombre, pero que lo han puesto calcaíto. Bueno, este señor es el mejor representante de lo que se puede llamar los señoritos andaluces de toda la vida. Está casado con una de las hijas de Juan Antonio Domecq, dueña de lo que es la ganadería Jandilla, una de las dueñas. Tiene en su declaración en patrimonio más de 1.700.000 euros. Colecciona, gracias a ese gran patrimonio y a ese gran, pues colecciona coches antiguos, coches de lujo. Y es una persona que pues que ha estado en consejos de administración y sigue estando vinculado a 2 petroleras, como es la petrolera Dúcar y una petrolera de Canarias. Por lo tanto, está en el ministerio bastante indicado, que es el Ministerio de Medio Ambiente y de Agricultura, etcétera. Yo creo que este señor es claramente lo que está haciendo el Partido Popular desde que entró a gobernar. Parte de los perritos falderos de lo que manda la Troika, que ya sabéis que es el Banco Central Europeo, el FMI, que nos han visitado los agentes de negro de vez en cuando, bastantes veces. Son los agentes contables de esta gente, los rehenes políticos, realmente de otros poderes que en verdad no ha votado nadie,
Por lo tanto, es ya otro fraude democrático bastante grave. De todas formas, y para ir terminando y para dar paso y que sea un debate más abierto, que si no será un mitin mínimo, cada uno haremos un pequeño mitin y no creo que sea el correcto. En esta casta privilegiada también quiero destacar que el Partido Socialista también colabora con parte de sus dirigentes. Hoy hemos visto cómo Magdalena Álvarez ha sido embargada 6 casas. Tenía 6 casas. Una ministra socialista tenía 6 casas, varias cuentas en varios sitios, pero además tenía 6 casas, un patrimonio que, quieras o no, cualquier ciudadano puede tener una casa en la playa si le va muy bien y alguna casica de monte, pero claro, 6 casas, o es que viaja mucho de ciudad en ciudad, o es que acumula patrimonio. Desde luego no le han ido las cosas mal. Le van a ir mal con la justicia posiblemente. Y ya para terminar, decir que nosotros esta campaña no es que comparemos al Partido Socialista y al Partido Popular como lo mismo. De luego, en tema de derechos civiles, en derechos básicos para la ciudadanía, no son lo mismo, pero sí que ponemos el hincapié de que en temas económicos, tanto en la Unión Europea, los datos lo avisan y sobre todo coinciden en el 66% de las resoluciones en materia de política monetaria y económica, y en el resto en el 73%. Y aquí, en España, hicieron una cosa que fue, y termino con esto, fue bastante flagrante, una renovación express, una aprobación, una reforma express de la Constitución española, esa que parece intocable, pero ese día se tocó rápidamente, casi sin avisarnos, de un artículo que es el artículo 135, que es, digamos, que prioriza el pago de la deuda sobre el bienestar social, sobre la inversión y el gasto público. Primero pagamos la deuda y sus intereses, eso está priorizado en la Constitución gracias al apoyo, en este caso de los 2 grandes partidos, ese pacto de Estado que hicieron, Partido Popular y Partido Socialista, que también apoyaron, y quiero decirlo aquí, UPyD, PNV y Convergencia y Unió. En definitiva, el centro, la derecha y el centro derecha. Y ese artículo 135 es una directriz que marca también Europa, que es la transposición de 2 tratados de la Unión Europea. Uno es el de estabilidad, coordinación y gobernanza del euro, del 2 de marzo del 2012, y el otro es el constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Y eso trae una serie de consecuencias que no son otras que son los recortes, las reformas laborales, el paro, el exilio juvenil, los desahucios, los derechos perdidos y un ataque constante contra los derechos laborales y cívicos de la mujer. También ha tenido, y lo digo ya de aquí como representante municipal, graves consecuencias para los ayuntamientos, como es la reforma laboral, como la imposición del 10% del impuesto del IBI y ciertas cosas que podemos comentar a posteriori. Y con esto ya termino. Muy bien, pues continuamos ahora con Aurelio Palmer, del Partido Socialista. Bien, buenas tardes. En primer lugar, como representante del Partido Socialista en Buñol, hoy es un día triste y por eso lo primero que quiero hacer yo es, todos los socialistas de Buñol condenamos la muerte violenta de la presidenta de la Diputación de León y mostramos nuestra condena y también las condolencias a todos los familiares, a los amigos y también a los miembros del Partido Popular. Y dicho esto, que creo que es también muy importante que se diga, porque al final la política pues tiende también muchas veces a contaminarse de cosas que tienen muy poco que ver con la propia política, pero siempre se puede hacer un uso más bien partidista. Por lo tanto, en primer lugar, esa condena a la violencia, que en este caso se ha llevado por delante a la presidenta de la Diputación de León. Bien, dicho esto, yo, desde el Partido Socialista, lo que queremos dejar muy claro es que estas elecciones son importantes. Y son importantes porque el 75% de las decisiones que se adoptan en el Parlamento Europeo nos afectan a los españoles, a los valencianos y a todos los buñoleros y buñoleras que estamos en nuestro pueblo, que vivimos en nuestro pueblo. Por lo tanto, hay que hacer frente a estas elecciones como unas elecciones muy importantes. Al final, estas elecciones también son diferentes a las elecciones que habían antes, y lo son porque en este momento sí que vamos a elegir al presidente de la Comisión Europea, y no va a ser lo mismo elegir a un presidente de la Comisión Europea que esté avalado por los partidos de la derecha y los partidos que ya se están yendo muchísimo más a la derecha,
que los partidos que están en el ala socialdemócrata y de la izquierda del Parlamento Europeo. Por lo tanto, sí que es importante que ese presidente de la futura Comisión Europea sea una persona que salga desde la izquierda de ese Parlamento. En nuestro caso, nosotros apoyamos la candidatura de Martin Schulz para presidente del Grupo Socialdemócrata. Dicho esto, es evidente de que aquí venimos de alguna manera a contar cada partido o cada formación o cada grupo qué es lo que va a presentar. El Partido Socialista tiene unas intenciones muy claras y su lema, de alguna manera, para esta campaña es significativo porque se traslada a quien tiene la capacidad para cambiar alguna cosa, que es el votante, pues que sea él quien mueva Europa. Ese es el lema de esta campaña y es así. Europa se moverá dependiendo del voto hacia dónde se vaya. Los socialistas tenemos unos bloques definidos y muy claros por los que apostamos y por los que desde luego estamos poniendo todo nuestro trabajo para que se lleven adelante. Es el crecimiento y el empleo de calidad. En este momento es fundamental cambiar la política que se está llevando, que es la de la austeridad y es la de asfixiar al final a todas aquellas pequeñas y medianas empresas que son las que quieren de alguna manera y que pueden y han podido durante muchos años sacar adelante a este país, pues a que no tengan financiación, bloqueando de alguna manera con esa austeridad que puedan tener esa capacidad. El empleo de calidad se tiene que conseguir y se tiene que luchar por él porque es necesario y todo eso apoyado con un salario mínimo para todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. Evidentemente, la política industrial también se debe de cambiar, debe ser una política que fomente las reconversiones, pero que también fomente la inversión y en aquellos sectores estratégicos y que más puedan beneficiarnos. Hay que conseguir que el calendario de devolución y reducción del déficit de los países, sobre todo de los países que en este momento estamos más involucrados en todo lo que es el proceso de crisis, pues sea mucho más relajado de lo que es en este momento y eso aumentará la capacidad que tenga nuestro país para salir de la crisis, para que todos podamos salir de la crisis, crear un gran banco central, que es lo que en este momento necesitamos, reformándolo y haciendo que, desde luego, valga para lo que en este momento no vale, y es para ayudar a los países y para evitar que estemos en manos especuladoras casi el 100% del tiempo. También tenemos que hacer, ya se hizo en anteriores gobiernos, etapas de gobierno del Partido Socialista en España con Rodríguez Zapatero, y es aumentar lo que es la inversión en investigación y desarrollo, porque eso es una de las buenas medidas que hay para salir de la crisis y para salir reforzados de la crisis. No es negar la ayuda a la investigación o al desarrollo, es invertir en ella, porque eso sí que es una garantía para el futuro. Evidentemente también se apuesta desde el Partido Socialista Español, juntamente con el Partido Socialista de Europa o con los socialistas europeos, en que hay que cambiar la fiscalidad. La fiscalidad tiene que cambiar y se tiene que reducir sobre todo la evasión fiscal de todos nuestros países, que es mucha y muy grande. Las empresas deben de pagar los impuestos allá donde generen la actividad. No se puede tener una empresa en España y querer pagar los impuestos en otro país, con lo cual, evidentemente, la fiscalidad es totalmente diferente, porque esa empresa paga muy poco por el trabajo que está haciendo en ese país. Hay que intentar poner en marcha en un periodo de tiempo mucho menor la tasa por transacciones financieras, que esto es una cosa que llevamos mucho tiempo hablando y que aparentemente a la gente no le puede sonar así de una manera muy clara, pero la tasa Tobin, esta de que se viene hablando durante mucho tiempo, ya está aprobada. Hay toda una serie de países que se han involucrado para que se pueda poner en marcha. Lo que a mí particularmente no me gusta es el calendario, porque hay una adaptación progresiva, está todavía sin definir cuál será la normativa que la regule, pero en definitiva habría que acortar esos plazos y sobre todo, en mayor medida, intentar de que fuera lo que tiene que ser una tasa real, no una tasa mínima. Tenemos que seguir apostando por eliminar la desigualdad, hay que luchar contra la pobreza, contra la brecha salarial, hay que mantener la igualdad de trato para todos sin distinción.
respecto a las directivas y respecto a todas las políticas que se hacen sobre derechos y libertades, nosotros queremos que haya un reconocimiento en todos los países de Europa, incluido España, un reconocimiento al derecho a decidir de las mujeres, que nadie pueda decidir por ellas y que nadie pueda regular lo que ellas deben de decidir. También una lacra importante en nuestro país, como es la violencia de género. Tenemos que garantizar al más alto nivel que hay un compromiso de lucha de todas las instituciones autonómicas, locales, españolas, estatales, europeas. Todos debemos de luchar contra esa lacra porque es importantísimo poner los medios necesarios para que sigamos o intentemos reducir al mínimo esa fractura que tenemos en nuestra sociedad y la vayamos eliminando. También hay que empezar a pensar en que tenemos que hacer una gran política común en el tema de inmigración. Todos conocemos, porque es ahora, en estos momentos, titular de muchísimos periódicos, los dramas que se viven en Ceuta, en Melilla, en una parte importante también de Italia. Todo esto tenemos que intentar, desde la izquierda del Parlamento Europeo, empezar a regularlo de una manera que sea buena para todos, buenas para los que quieren llegar y buenas también para los que tienen que hacer frente a todos esos que llegan, que sería una manera de garantizar ese equilibrio que tan necesario es. En la política medioambiental y en la política de desarrollo sostenible tenemos que hacer una apuesta muy clara contra la pobreza energética que en este momento se está dando en nuestro país ya, y es algo que también nos puede quitar mucha energía, nunca mejor dicho, porque al final son los que en peores condiciones están los que más la tienen que sufrir. También, y ya lo hemos demostrado desde el Parlamento Socialista, con nuestros eurodiputados socialistas, estamos totalmente en contra del fracking, esto que se viene haciendo últimamente, y estamos en contra porque entendemos que tenemos que hacer una apuesta decidida por aquellas energías que sirvan sobre todo para convivir con el medio ambiente. No es necesaria que la extracción de los hidrocarburos en el mar pues tenga que poner en peligro la vida de todas aquellas personas que rodean o que viven cerca de donde están instaladas estas instalaciones para extraer o para ver si existen ese tipo de hidrocarburos. Y por último, la parte que el Partido Socialista presenta como dentro de su programa respecto a los derechos humanos, pues la Unión Europea lo que debe de recoger o lo que debe de hacer en este momento es ser lo que ha sido en alguna ocasión, no en todas, pero tiene que ser el motor mundial que tengamos para la ayuda al desarrollo. Y también tenemos que ser el motor mundial con respecto a lo que es la defensa de los derechos humanos. Esto que acabo más o menos ahora de explicar es, a grandes rasgos, cuál va a ser el programa que vamos a defender y que defendemos en este momento los socialistas, tanto los de Buñol, los socialistas valencianos, españoles y también los socialistas europeos, para cambiar, como decía al principio de mi intervención, esa Comisión Europea. Que esa Comisión Europea no siga estando en manos de la derecha europea y que pase a estar en manos de la izquierda, porque seguramente, muy seguramente, nos irá bastante mejor de lo que nos está yendo en este momento. Muy bien, pues tras el turno de Aurelio damos paso a Rafa Pérez de Izquierda Unida. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todas. Un poco lo que ha comentado también pues de alguna forma José Luis anteriormente, ¿no? Y es que el Partido Popular de nuevo vuelve a ignorar, vuelve a reírse, no ya de los partidos políticos, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas de Buñol. Siguen sin dar la cara en un debate. Obviamente ya es conocido el miedo que tienen a expresar con normalidad, porque aquí hay una clara neutralidad y una objetividad total por parte de la radio municipal, pero que bueno, pues que se niegan a dar la cara, como digo, porque algo esconderán y porque algo temerán, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ya estamos acostumbrados, pero no por ello deja de ser igual de significativo, ¿no? También en otro orden de cosas, y contestando un poco a Aurelio en el tema de
bueno, de las condolencias de la presidenta del Partido Popular de León y de la Diputación y creo que son de 15 cargos más. Bueno, decir que ha sido una tragedia personal, para nada ha habido motivos políticos. De hecho, dicen que la presunta asesina ha sido y ha formado parte de listas del propio Partido Popular, con lo cual ni hay ninguna persecución, ni mucho menos. Y bueno, me da pena porque una vida siempre es una vida, pero no me da ni más ni menos pena que una muerte por violencia de género, una muerte por los inmigrantes que en la valla de Melilla y de Ceuta fallecen mensualmente, ni de un albañil que se cae de un andamio porque las medidas de seguridad pues son insuficientes, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues dejar al margen, esto es ha sido una desgracia personal, que obviamente hay que estar triste por ello, pero que debemos desmarcar totalmente de una persecución política o de otro tipo, ¿no? Y bueno, ya entrando en estas elecciones, en este debate de hoy de Radio Buñol, como han dicho mis compañeros, y en eso sí que vamos a estar de acuerdo, son unas elecciones muy importantes, son unas elecciones determinantes porque en Europa se decide mucho y cada vez más de lo que nos pasa en nuestro país y en nuestro pueblo, y porque también pues creemos que es un momento perfecto para llevar el desencanto de la ciudadanía, el desencanto sobre todo en los dos gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, llevar esa rebeldía a las urnas, ¿no? Y demostrar también en las urnas que la gente quiere un cambio, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ese cambio social, ese cambio real, se debe dar desde las instituciones, y por lo tanto para ello es necesario pues que en las próximas elecciones demos un giro de 180 grados a la política que se ha llevado hasta ahora en Europa, ¿no? Como digo, desde Europa es donde se decide mucho, donde se pueden cambiar mucho las cosas, y por tanto yo creo que es prioritario, diría yo, que las próximas elecciones todo el mundo vote, y sobre todo vote rebeldía, ¿no? Al final, Izquierda Unida en su eslogan de campaña hablamos del poder de la gente, ¿no? Y yo creo que es muy acertado. Es decir, esa gente que ahora mismo lo está pasando mal es la que tiene que cambiar y es la que tiene que decidir quiénes han de gobernarles, ¿no? Como decía José Luis también, con una participación cercana al 50%, poco o nada se va a poder cambiar. Y por lo tanto, ese hándicap que tiene la izquierda real, que es Izquierda Unida, pues obviamente se puede suplir si hay una participación más abundante o mayoritaria, ¿no? Y por lo tanto hay que animar al voto, y sobre todo animar no al voto en general, sino al voto de la rebeldía, al voto de la izquierda, y por lo tanto creo que es importante, ¿no? Además, desde Izquierda Unida venimos haciendo ya varios años en varias elecciones, y también fuera del periodo de elecciones, desde una oposición creemos que necesaria y constructiva, una serie de propuestas para llevar a cabo medidas que hagan cambiar pues de forma, como digo, radical los gobiernos, tanto a nivel autonómico, nacional, como también europeo. No hay que olvidarse que todo ello deben sufrir cambios, y por lo tanto nosotros en esa lucha contra las políticas neoliberales proponemos y hacemos propuestas reales, y propuestas además que no sean meras utopías, ¿no? Sino unas propuestas que después, en mis posteriores tiempo para hablar, podré ir dando, ¿no? Pero en definitiva lo que debemos hacer es cambiar estos rumbos de las políticas neoliberales, y además pues que esta crisis estafa que ya llevamos padeciendo durante 6 años, bueno, pues ya dejemos de pagarla a aquellos que no hemos cometido culpa alguna, ¿no? Y yo creo que eso es importante, y por lo tanto pues que esos gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que han llevado a hipotecar no solo el futuro de millones de personas, sino también el futuro
de muchos y muchas jóvenes de nuestro país y de también otros países europeos, creo que deben sufrir un cambio, como digo, radical para evitar y para sobre todo intentar de alguna forma detener esa hemorragia que estamos teniendo, ¿no? Sobre todo aquí en España. Yo quería también hacer un apunte que yo creo que es importante de cuáles son los dos candidatos o cuáles pueden ser los dos presidentes de la próxima Unión Europea. Por parte, como ha dicho Aurelio, el candidato por el Partido Socialdemócrata es Martin Schulz, es un alemán del Partido Socialdemócrata. Curiosamente, esta persona es la que felicita públicamente tanto al gobierno de Mariano Rajoy como también alaba el esfuerzo que hemos hecho los ciudadanos y ciudadanas de este país ante las medidas y ante las reformas realizadas por la derecha conservadora, con lo cual nos hace estar no solo no apoyar, sino que además ser claramente opositores. No hay ningún punto en el cual podamos confluir. Una persona que alaba al gobierno de Mariano Rajoy, no podemos para nada defenderlo. Y en el otro bando, digamos, estaría Jean-Claude Juncker, que es por parte del Partido Popular. Él ha sido presidente de Luxemburgo, creo que incluso es noble, creo que es rey de Luxemburgo o príncipe de Luxemburgo. Es muy curioso que un próximo y además muy posible presidente de la Unión Europea sea de uno de los paraísos fiscales europeos, que es Luxemburgo. Decía antes José Luis también que Magdalena Álvarez le habían pillado con 6 o 7 casas, con cuentas y también con una cuenta en Luxemburgo, es decir, una cuenta en un paraíso fiscal. Como digo, es muy representativo que el candidato, en este caso de la derecha europea, pertenezca, como digo, a un país que es un paraíso fiscal, ¿no? Con lo cual yo creo que eso lo dice prácticamente todo, ¿no? Y además, como digo, en mis posteriores tiempo para hablar voy a decir ya propuestas más concretas. La verdad es que son extensas, pero muy generales, porque al final yo creo que son y han de ser muy claras. Pero claro, oyendo algunas propuestas que hacía el Partido Socialista, disculpa, sí, podemos estar muy de acuerdo y sí, son ideas que todo el mundo, pues por la ambigüedad, por tal, pues puedes estar de acuerdo. Sin embargo, lo que yo creo que se debe valorar en estas próximas elecciones y en las venideras no ha de ser otra cosa que quién son capaces de llevar a cabo esas políticas. Y entonces yo creo que aquí el Partido Socialista no puede ser, porque no lo ha hecho, porque durante 7 años estuvo gobernando España, hizo lo contrario a lo que ahora dice, y porque además es muy curioso como un comisario, en este caso el comisario Almunia, ex candidato a la presidencia del gobierno por parte del Partido Socialista, es el que dirige desde su comisaría de Economía y Competitividad, creo que se llama, dirige, digamos, todo el mecanismo de la Unión Europea en temas económicos, ¿no? Bueno, pues lo dice todo. Almunia es el que ha impulsado las reformas en materias de los planes de estabilidad que José Luis comentaba anteriormente y que han supuesto tener que cambiar más de 12 tratados. Es decir, si el Partido Socialista ya durante el gobierno con el apoyo del Partido Popular reformó el artículo 135, pues digamos que en la Comisión Europea pues hicieron prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, más de 12 tratados tuvieron que cambiarse y que rectificarse para poder llegar a esos planes de estabilidad que al final lo que han provocado es, como sabemos, 6 millones de parados en España, otros tantos en Grecia, otros tantos en Irlanda, otros tantos en Italia, otros tantos en Portugal, y aparte de una pobreza total que ha llevado a España, pese a tener el PIB más alto de la historia, a una juventud sin futuro, y además también, que creo que también es muy curioso, como las tasas de emigración españolas ya se empiezan a comparar con la de los años 60 del siglo pasado, ¿no? Con lo cual yo creo que
como digo, hay que hacer cambios y poco a poco yo creo que tenemos que ir evitando que José Luis me chafe muchas propuestas, pues ya propuestas más concretas por parte de, en este caso, de la izquierda plural, que yo creo que es, con su candidato Alexis Tsipras, como sabéis, es el partido más votado en Grecia, que es Syriza, que digamos viene a ser la izquierda unida española. Ese es el candidato en el cual creemos, en el cual confiamos y el cual pues estamos convencidos de que va a lograr y puede lograr ese cambio de 180 grados en la Unión Europea. Muy bien, pues ahora sí vamos a pasar plenamente al debate. Sabéis que tenéis 5 minutos cada uno y bueno, también recordamos a nuestros oyentes que pueden llamar a nuestro número de teléfono 962 50 4508 para plantear alguna pregunta. Y volvemos a comenzar con José Luis Carrascosa. Bueno, yo me encantaría sumarme a las condolencias porque toda muerte es trágica. El Partido Verde se caracteriza por ser un partido pacífico y cualquier muerte es trágica. Me gustaría habérsela dado en persona al Partido Popular de Buñol, pero como no lo tengo presente, pues ante esta falta de respeto de que él no cuente con nosotros, yo no puedo dar un mensaje al aire que solo veo realmente popular o electoralista y que realmente no refleja nada. Yo también me gusta en este tiempo, yo no me he pronunciado en ningún momento sobre esta desgracia, esta trágica desgracia, este drama, pero que no deja de ser, parece ser un crimen común. Un crimen común que afecta a un político, es cierto, o que afecta a varios políticos en este caso, pero que en ningún momento, como se ha dicho, y yo por eso no quería decir nada en ningún momento, como mucha gente está diciendo de forma que yo me parece absurda en Facebook, Twitter y tal, ciertas animaladas que me parecen abominables, o en determinados medios que me parecen más abominables aún porque llegan a más gente, pues a hacer cosas que realmente aún no sabemos. A algunos les gustaría aún que ETA existiera, que estuviera mateando, pero realmente no es así. Ha habido unos cambios que son muy importantes y yo creo que hay que dejar actuar a la justicia, a la policía, que es lo que está haciendo, y cuando se sepa realmente lo que ha pasado, pues pero de todas formas yo creo que ha habido gente que ha intentado demonizar esto ya como algo, utilizándolo electoralistamente o incluso ya atacando las relaciones laborales que tanto le gusta a la gente, ¿no? Porque, como bien dice, ha dicho, creo que lo ha comentado Aurelio, ayer también han desaparecido 200 sudafricanos intentando llegar a esta tierra prometida de la Unión Europea, ¿no? En Lampedusa. A esta tierra prometida en la cual ponemos unas concertinas que hacen, tú habéis visto las fotografías, ¿no? Entonces yo, realmente, esta Europa es una de las cosas que yo quiero cambiar y los verdes queremos cambiar y por eso apostamos por la izquierda real, la izquierda unida, la izquierda, como me dicen los compañeros de Syriza, que realmente son los que han ganado las elecciones. Y una vez más, y lo siento por Aurelio, que se va a tener que tragar ciertas píldoras por él, porque él no lo considero del mismo parecer, aunque él pues es un buen obrero del partido y lucha por él y hay que respetarlo y le toca hacer su trabajo, porque realmente es su faena, ¿no? Pero realmente ahí es el primer dato. En Grecia el Syriza es el partido más votado, el partido de la izquierda, el que más crece. Desgraciadamente, el que junto con uno nuevo que por cierto le dejan participar en las elecciones europeas, que deberíamos condenar, que es Amanecer Dorado, los fascistas griegos, que les deja el Tribunal Supremo griego participar en las europeas, y es una noticia triste porque está creciendo mucho la extrema derecha en esta Unión Europea. Ya era particularmente de color súper azul, pues ahora ya se va a hacer azul oscuro, casi negro o gris, ¿no? Como las camisas negras de Mussolini. Entonces yo, como bien dice Rafa, yo no voy a hablar mucho de los puntos generales que lleva Izquierda Plural. Sí que para finalizar, sí que haré algo más, porque es también mi labor de decir los puntos que llevamos los verdes dentro de ese programa, los que aportamos y los cuales nos caracterizamos en la lucha a diario. Y nada más, yo solamente decir que el PP tiene perdido el debate. El PP, yo he escuchado, antes de venir al debate esta mañana he escuchado al compañero Juan Luis Cervera, por cierto soy la única persona que pronuncia bien su nombre, Juan Luis Cervera, que él sí que vino cuando tienen el programa, aunque vino y creo que estuvo 29 minutos, 30 minutos, pero soltó 8 veces el himno del Partido Popular y el mensaje que dicen desde arriba,
hizo una labor un poco de que lo que nos están diciendo, ¿no? Que las cifras han entrado en una senda positiva, que las políticas correctoras de Rajoy están dando sus resultados, que estamos en la recuperación. Y yo, claro, si hubiese venido los compañeros del PP, si se hubiesen atrevido a venir, aunque ellos no vienen porque el debate ya, cuando ya somos el tripartito, lo tienen ya perdidísimo, pero bueno, yo esperaba que ya que está aquí Aurelio y el PSOE, que hubiera ese debate del teatro mediático que se suele dar entre PP y PSOE, pero ni eso nos van a permitir. Bueno, pues nada, haremos nosotros un poco el teatro mediático entre izquierda y plural y el Partido Socialista. Pero yo me voy a centrar en esta primera intervención después en el Partido Popular y en desmentir una y cada una de las cosas que dice el Partido Popular. Lo más chocante que dice Juan Luis Cervera es que mis datos, otras encuestas, otros datos son otras cosas, pero mis datos honestos se referían a la encuesta de la EPA, como diciendo, eso es una encuesta, eso no vale. como que la EPA, la encuesta de población activa, que está caracterizada por su imparcialidad y por ser mucho más que los datos que da el propio ministerio. Bueno, la EPA, no confundir con la Escuela Popular de Adultos, desde luego. La EPA es la encuesta de población activa que se hace y se publica y que da un panorama dantesco y desolador de las políticas en el primer trimestre del Partido Popular. En el primer trimestre del Partido Popular la EPA es desastrosa. Y además, como las mentiras en economía tienen un recorrido muy corto, pues se pilla rápido, ¿no? Decía San Juan, ¿no? Jesús le respondió, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Pues la verdad es que hay que conocerla. Realmente tenemos 6 millones de personas en paro. Hay 500.000 que han tirado la toalla. No quiero decir esta palabra, pero o ya no buscan trabajo o se han ido fuera de España y por lo tanto no cuentan en esas cifras. Pero la cifra es espeluznante porque en el primer trimestre del 2014 España refleja que sigue estando en recesión. Y porque hay 184.600 personas que han perdido su empleo. Y eso es un dato espectacular. Para terminar, porque con Rajoy hay 900.000 trabajadores a tiempo completo con contrato indefinido menos, que han perdido su empleo. 900.000 empleos de calidad. Es que hay gente que ya, no sé qué lo decía el otro día, antes si te llamaban mileurista era como un insulto y ahora parece que es un sueño, ¿no? Y aquí lo decimos todo así, oye, 1.000 euros. ¿Quién los pudiera tener, no? ¿Quién los pudiera tener? Eso se refleja que el 9% del total, es decir, el 9% del total de los empleos de calidad se han destruido en la era Rajoy, que es la mayor destrucción de empleo conocida en la historia de España de ese tipo de calidad. Y para terminar, en el primer trimestre, ese empleo ha caído otra vez un 2,6. Y eso significa que España lidera el ranking mundial de caída del empleo de calidad y con derechos. Y eso es la realidad española. Muy bien, continuamos con Aurelio Palmer. Muy bien, yo la verdad es que no vengo a hacer ningún tipo de teatro, ni tampoco me considero un obrero o un hooligan de mi partido. De socialista obrero. Vengo, bien, dicho así, sí que lo sería, pero hay trasfondo en lo que se suele decir. Bien, yo quiero dejar alguna cosa muy clara. Mira, en todos los partidos políticos hay mucha gente que acaba apareciendo, da igual que sean de derechas, de izquierdas, del centro, de aquí o de allá. Lo que realmente diferencia a los partidos son las bases que tiene cada uno. La base del PSOE no es la base que tiene el Partido Popular, ni mucho menos. Y la base del PSOE está pidiendo a gritos, y lo está demostrando en muchísimos sitios, pues que no está de acuerdo con aquellas políticas que, como decía antes en mi explicación, garantizan la austeridad y niegan ese crecimiento, porque al final todo está basado en eso. Si realmente las políticas se hacen para que generemos crecimiento, pues aumenta las personas en o con contrato trabajando y disminuyen a aquellas que están en desempleo. Por lo tanto, eso es básico y eso es lo que realmente piden las bases del Partido Socialista. Y es verdad que muchas veces, cuando se llega a ciertos lugares donde hay que tomar decisiones, pues esas decisiones pueden llegar de alguna manera a cambiar de alguna forma el compromiso que había con ellas desde un inicio. Pero no es lo mismo la apuesta que hizo el Partido Socialista por garantizar una sanidad pública universal, por garantizar una educación de calidad, que lo que tenemos en este momento, que es un desmantelamiento de aquellas políticas que se pusieron en marcha y en las que todos los partidos que formamos la izquierda española estamos de acuerdo
en que se garantice su supervivencia. Por lo tanto, no es igual que se vote al candidato de la derecha europea en este momento al Parlamento Europeo que se vote a Martin Schulz. Martin Schulz, le quiero decir al compañero Rafa, no lo he visto todavía en ningún mitin del Partido Popular. Igual un día me sorprendo y lo veo en un mitin del Partido Popular, pero yo todavía lo sigo viendo en los mítines que organiza el Partido Socialista. Y yo, como veo que os viene bien esto del último programa en el que apareció el expresidente Felipe González, pues deciros que no somos tanto los que coincidimos con él en el Partido Socialista. Y lo digo porque a renglón seguido de sus declaraciones, que son sus declaraciones, porque él no representa en este momento nada más que a él mismo. Él es un voto más en este partido. Es verdad que puede tener más o menos seguidores, pero es un voto más en este partido. Y que él diga que él ve en el futuro un gobierno de concentración, pues es justo lo contrario de lo que vemos la inmensa mayoría de las bases del Partido Socialista, incluido nuestro secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, que salió a desmentir de alguna manera que la dirección que va a tomar este partido sea esa, más bien al contrario. Con respecto a las personas que están imputadas, a las personas que están en procesos judiciales, pues yo lo único que quiero decir es que en todos los partidos cuecen habas, y da igual que sean del PSOE, de Izquierda Unida, del Partido Popular, todos tenemos en algún punto determinado a alguna persona que, pues, por desgracia, contamina de alguna manera lo que hay dentro. Yo, Magdalena Álvarez, no tengo el gusto de conocerla, ni tampoco tengo el gusto de conocer su patrimonio. Yo conozco mi patrimonio. Y mi patrimonio es público porque sigue estando colgado en la página web correspondiente donde se cuelgan todos los patrimonios de todas las personas que han sido cargos públicos de este partido y que debe de haber variado bastante poco con respecto a aquella declaración. No he tenido la suerte de conocer los patrimonios de otras personas, en este caso en mayor medida del Partido Popular, porque son quizás las que más opacas se muestran en estos menesteres, pero si bien es verdad, yo en este momento lo que defiendo y lo que quiero para mi partido es que todas aquellas personas que no se dedican a la política sino a otras cosas, pues dejen de estar en lo que deben de estar, que es en garantizar el bienestar para todas las personas y para todos los ciudadanos de este país. Respecto a una de las cuestiones que es más importante, lo hemos dicho todos y todos vamos a coincidir ahí, por lo menos los que estamos aquí, quizás fuera no, pero aquí dentro sí que vamos a coincidir en que es verdad que el problema más grave que tiene esta Unión Europea en este momento es el problema del desempleo. Y es verdad que en este momento el Partido Popular, cuando llegó al gobierno de España, que es extrapolable a lo que se está haciendo también en otros países de la Unión Europea, pues se encontró con un panorama y ellos con sus políticas lo que han conseguido ha sido empeorarlo. ¿Empeorarlo por qué? Pues porque en este momento ya son casi 2 millones de familias las que tienen a todos los miembros en desempleo. Y lo que es triste es que las políticas que hay para garantizar que eso no ocurra, esas políticas activas llevan ya una reducción del 52%. Y esto vuelve otra vez con lo que decía al principio, de que hay que apostar por el crecimiento y no por la austeridad. Hay que empezar a ver en qué sitios podemos hacer ajustes. En el Ayuntamiento de Buñol se han hecho muchísimos ajustes para garantizar que los servicios públicos no se toquen. Se ha conseguido, yo creo que es uno de los éxitos que va a tener este gobierno, es que esa parte se ha conseguido. Eso es extrapolable tanto al gobierno de nuestra autonomía, como a la nación, como a Europa. Porque lo que no es evidente, lo que es evidente, quería decir, es que en este momento conozcamos que en la Comunidad Valenciana, el Partido Popular, en este momento, pues nos haga partícipes a todos de un contrato que se firma unas horas antes de que el molt honorable Francisco Camps deje de ser el presidente de la Generalitat y nos deje otro muerto, pues con 6, 10, 15, 12, da igual los millones. Son tantos los millones que llevamos ya perdidos en este momento, que es más de lo mismo. Eso es lo triste y eso es lo que tenemos que cambiar entre todos, lo que tiene que cambiar la izquierda, lo que tiene que hacer para que de alguna manera motivemos a todas las personas para que vayan a votar. El Partido Socialista, en el compromiso que tiene, sobre todo con el empleo, es de crear y de multiplicar todos los fondos que son necesarios para garantizar que el empleo se pueda mover. Porque hay que decir que en esta comunidad, por aquello de que si nos afectan más o nos afectan menos las políticas europeas,
casi todas las que se llevan a cabo alrededor de los desempleados vienen financiadas con fondos europeos, en gran medida, por no decir en un número mayoritario. Todas salen de los fondos europeos. Por eso no es lo mismo que Martin Schulz sea el presidente de la Comisión Europea que lo sea el candidato de los conservadores y de la derecha europea. Eso es lo que tenemos y eso es lo que nosotros intentamos explicarle a todas las personas. Perfecto, pues pasamos ahora a hablar con Rafa Pérez. Sí, bueno, yo en primer lugar y antes de comenzar, como he dicho, con propuestas ya más, digamos, más generales o más de temáticas, ¿no?, que lleva Izquierda Unida, me gustaría, bueno, lo primero, pues decir al compañero Aurelio que es cierto, que mucho de lo que dices es cierto. Decía que no todos, que en todos los partidos cuecen habas, no en todos o al menos no todos en la misma medida, ¿no? Yo creo que intentar meter a todos los partidos en el saco es ser excesivamente, bueno, pues optimista, ¿no?, formando parte del Partido Socialista, y sí que es verdad, y yo creo que hay que acabar con una lacra que es la corrupción política, porque al final esa corrupción a lo que nos ha llevado es a que la clase política, y ahí nos metemos todos, ganemos 300 euros o ganemos 300.000, pues es que ha llegado pues a la ciudadanía como un hastío, ¿no? Es decir, ya cuesta tener que tratar con políticos, ¿no? Yo creo que socialmente estamos más bien apestados, ¿no? Y es por culpa, obviamente, de que muchos políticos, pues no... Bueno, de muchos, de pese a ser una minoría, son más de lo que debieran ser los que se han beneficiado, los que se han enriquecido con la política, ¿no? Y después también, hombre, pues también decir que claro, se refería a las palabras de Felipe González, que yo, pues la verdad es que tampoco las iba a mencionar, porque bueno, después Rubalcaba salió diciendo que mientras él fuera secretario general no iba a pactar, pero claro, todo el mundo sabe que él va a terminar de ser secretario general en breves fechas, y eso también es una realidad, y que se postulan pues tanto Pachi López como también Susana Díaz, en fin, parece ser que él no va a seguir, ¿no? Con lo cual tampoco ha dejado muy clara cuál va a ser. Pero lo que sí que es una realidad es que para Elena Valenciano, que es la candidata del Partido Socialista Obrero Español, más o menos dijo que para ella sus referentes eran Jesucristo, el Che y Felipe González. Es decir, creo que es una persona con muchísimo peso dentro del Partido Socialista, que ha sido muchísimos años presidente del gobierno, que además, bueno, pues parece ser que ese peso pues se ve incrementado porque porque está en el candelero, y por tanto pues lo que él diga pues obviamente no se puede olvidar, ¿no? Y él ha dicho que si hiciese falta pues se haría. Bueno, pues era algo que muchos sabíamos y que entiendo y además comprendo. Y lo que no comprendo, es lo que diré a posteriori, es que comprendo que muchos militantes del Partido Socialista pues no vayan a aceptar. Yo hablando el otro día en un debate también en la televisión con el alcalde de Albuixec, que es del Partido Socialista, lo decía muy claro. Si mi partido gobierna con el Partido Popular, yo me voy. Eso fue lo que dijo el alcalde de Albuixec, y yo lo vi que lo sentía así. Pero es que cuando el Partido Socialista, digamos que tenía que pasar por el aro, pasó. Como contraposición, bueno, el gobierno francés, muchos diputados del Partido Socialista francés dijeron que no iban a pasar por el aro, ¿no? Es decir, esa es la diferencia entre una cosa y otra. Por lo tanto, yo, digamos que entiendo y comprendo que tanto los militantes como los votantes socialistas tengan un desencanto total con su partido, y lo entiendo, y además, vamos, me parece que es poco, en realidad es poco con lo que debiera ser, ¿no? Pero lo que sí que echo de menos es que esas militantes, sobre todo, pues bueno, le canten las 40 a sus dirigentes, y le canten las 40 diciéndole que por ahí no van a pasar, y que si van a pasar por ahí, que ya está bien,
que ya está bien. Y yo creo que sería un buen toque de atención también para el propio Partido Socialista. Es decir, para el Partido Socialista sería un toque de atención que la izquierda realmente pues creciera y que realmente estoy seguro a que la ideología de muchos de los tantos votantes como de los que forman parte del Partido Socialista a día de hoy está muchísimo más cercano a Izquierda Unida, pero por mucho, que al propio Partido Socialista. Esa es una realidad, ¿no? Y yo creo que es entendible y creo que es eso precisamente, y que además las europeas pues quizás sean un buen momento para decir, para un toque de atención y decir, que somos de izquierdas, gobierna de izquierdas realmente y no hagas lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, yo entrando a las propuestas y de forma muy resumida, bueno, pues sobre todo yo creo que hay un problema, y incluso Aurelio lo decía anteriormente, que era en el tema económico, que es el tema por excelencia, y es el problema de la deuda. Pero no de la deuda por lo que se deba, porque si tú has construido un colegio, has construido carreteras y tal, pues obviamente hay que pagarlo. Pero estamos hablando de esa deuda ilegítima. Para que os hagáis una idea, este año 2014 España va a pagar 36.590 millones solamente en intereses bancarios por el rescate financiero que hicieron. Solamente con eso vamos a pagar 36.590 millones. Y claro, dirán, bueno, pero si es el Estado, ¿no? Si el dinero además se lo ha prestado el Banco Central Europeo. Sí, pero es que el Banco Central Europeo, conforme está hecho, el dinero no se lo presta realmente a los estados. Digamos que se lo prestan a las entidades financieras a un precio muy, 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 muy competitivo, más bajo del 1%, y estos bancos, al final son los bancos privados, son los que venden esa deuda a los países de la Unión Europea a intereses cercanos al 6, al 7%. España incluso llegó a vender algunos bonos a 25 años al 14%, ¿no? Es decir, la usura del Banco Central, no en este caso del Banco Central Europeo, pero sí de cómo está hecho el juego. Y aquí parece ser que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista vayan a cambiar. Desde Izquierda Unida lo que se plantea siempre es que debe ser un Banco Central Europeo público, una banca pública que garantice esa financiación, una financiación a precio muy reducido para los estados y con los cuales se puedan generar políticas de empleo, políticas económicas, políticas medioambientales, en fin, al final con el dinero es con lo que se tiene todo, ¿no? Pero para eso es muy necesario que ese Banco Central Europeo se ponga a disposición directamente de las personas y no de las entidades financieras como está haciendo ahora, ¿no? Y además creo que ese problema sigue ahí, porque no hay un debate claro ni entre el Partido Socialdemócrata ni entre el Partido Popular de que eso se pueda cambiar, ¿no? Por lo tanto, desde Izquierda Unida lo que se realiza y lo que se quiere es una ruptura total, pero total, y comenzar de nuevo desde una Unión Europea que piense en los ciudadanos, y por lo tanto en la materia económica creo que es necesario por todas. Y además es curioso, pero cómo ese artículo 135 que se reformó, y también ese tratado de Maastricht, que es otro problema que llevamos arrastrando durante mucho tiempo, desde el 92, que es cuando se firma. Es decir, estamos hablando y estamos diciendo que es, sin lugar a dudas, uno de los principales problemas y uno de los principales pesos y rémoras que tiene, en este caso, España. Y ninguno de los dos partidos se plantea ni un solo cambio en esta materia, con lo cual me parece sencillamente flagrante que no se haga y que no se abra ese debate, porque podremos estar más o menos de acuerdo, pero buscar un punto intermedio entre lo que es una posición y la que es otra. Pero por desgracia no se busca ese término medio o intermedio. Bueno, pues aprovecho que es el corte del turno de palabra porque hay una llamada. Tenemos a Reinaldo al otro lado de la línea. Buenas tardes, Reinaldo. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Pues yo solamente quería hacerle una pregunta a los tres representantes de los partidos políticos que están en este momento en este debate. Y mi pregunta es muy simple. Lo que se hace este mes de mayo son las elecciones al Parlamento Europeo, no son elecciones españolas, no son nada, son elecciones al Parlamento Europeo. En consecuencia, hay una representatividad, yo creo que es súper múltiple, de candidaturas que van a concurrir
en estas elecciones al Parlamento Europeo. Pero mi extrañeza, en el momento que empezó a escuchar, veo que hay representación de 3 partidos políticos. Me imagino que el cuarto será porque no habrá querido voluntariamente asistir al debate, me refiero al Partido Popular. Pero a la medida que no son elecciones al Parlamento Europeo, aquí en Buñol hay más representación política que concurren también al Parlamento Europeo. En este caso se llama Compromís, ¿vale? Compromís Primavera Verde. Y yo me extraño sinceramente, ¿vale? No sé si habrá sido el Consejo de la Radio de Buñol o habrán sido directamente quienes están en esa tertulia. Me imagino que no, quiero pensar que no, pero no logro entender que no haya más participación, sobre todo de partidos políticos que tienen presencia en Buñol, que desarrollan actividad política en Buñol, indistintamente que no estén representados en el Ayuntamiento de Buñol. Pero insisto, no son elecciones al Ayuntamiento de Buñol, son elecciones al Parlamento Europeo, y yo sinceramente pienso que la pluralidad es algo que se debe respetar. No se puede hacer el discurso, pero luego, hacer un poco lo contrario. Entonces yo es mi reproche, que lógicamente lo haré llegar por las instancias que correspondan, porque entiendo que no es ni muchísimo menos desarrollar lo que es el espíritu participativo que tiene este Ayuntamiento de Buñol, ¿vale?, que es dar el máximo de participación, y cuando llega el momento, pues aquí estamos los que estamos, y los que no están, pues ya no están. Muchas gracias. Gracias a ti, Reinaldo. Buenas tardes. Sí, podéis Sí. contestarle, quien queráis. Sí, no, por contestarle, digamos, por responsable, ¿no? Un poco. Bajarle un poquito el volumen, así no se acopla. Gracias. Sí, tanto no. Bueno, contestarle de forma muy simple y muy clara a Reinaldo. Bueno, yo planteé la posibilidad de hacer un consejo de la radio en la cual se decidieran los espacios electorales como tal, pero la sorpresa fue que al haber cambiado la ley de administración local, las radios municipales tienen prohibido, entre comillas, hacer publicidad electoral en elecciones que no sean las municipales. Entonces se me dijo que no había posibilidad de ni hacer el consejo ni de hacer una programación especial, como así es, porque todos los años, de hecho, se saca cronometrado el tiempo que hay para poner las cuñas, etcétera, que en estas elecciones no hay posibilidad porque, como digo, está prohibido, totalmente prohibido. Bueno, este es un debate que se hace todos los meses, por lo tanto no hay posibilidad de que partidos que no tengan representación en el Ayuntamiento de Buñol puedan participar. Es decir, es necesario para participar en este tipo de debates que tengan representación municipal o que estén en el Ayuntamiento de Buñol, ¿no? Por eso no se invita a nadie más. Es decir, es esa sencilla y rotundamente es así. Yo ni tengo ningún problema en que hable Compromís ni ningún otro partido, pero la ley así lo dice, que no hay posibilidad de que partidos que no estén en representación puedan participar, y sobre todo que no se hagan campañas o que no se pueda hacer campaña electoral en las radios municipales, cuando yo soy menos veterano, pero yo supongo que Aurelio, que lleva más tiempo, se habían hecho normalmente y con normalidad. Bueno, pues ahora, a partir de ahora, de este mismo año, del 2014, solamente se pueden hacer para las elecciones municipales, ni siquiera para las elecciones a la presidencia del gobierno, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues contestarle ahí, conto y con eso, que si tiene alguna duda, pues que me llame y que se le aclararé sin ningún tipo de problema a Reinaldo y a cualquier otra persona que lo tenga. ¿Alguno más quiere contestar a Reinaldo o seguimos? Por respeto, sí. De luego, Izquierda Alternativa, como partido que es minoritario también, como Compromís aquí en Buñol, como iniciativa en este caso, pues nosotros nunca nos negamos a la participación de un partido que sí que concurrió a las elecciones municipales, aunque no tuvo resultado, aunque, como dice bien Rafa, al final yo llevo aquí muchos años y al final los que participamos en los debates somos los que estamos representando a los ciudadanos dentro del consistorio. No solo porque hay un corte del 5%, sino que además la ley de ONU así lo refleja, y los votos hacen que
yo con casi un 9% de votos solo tenga un concejal, el PP tenga 7 con un 30 y poco, y etcétera, etcétera. Pero bueno, así están hechas las normas. Desde luego, yo a decir a Reinaldo que yo también estoy deseoso de oír sus propuestas, las propuestas de su partido a nivel europeo, que de momento aquí en Muñoz ni he visto más que 2 carteles o 3 o 4 como el resto de partidos, y que si hacen algún mitin o algo, por supuesto, si nos invitan, pues nosotros accederemos a escucharlos, desde luego. Porque desde luego, y yo creo que la radio con sus comunicados y tal, no creo que se haya negado nunca en ningún momento a que Compromís está totalmente abierto. Otra cosa es que esté a micrófono abierto, como bien dice, somos los 4 partidos. El PP hace que abandonó este debate, no sabemos ni lleva casi un año sin aparecer. Yo me veía que iba a aparecer hoy porque eran las circunstancias electorales. Aquí venimos a ganar votos, a convencer, a intentar no destruir al adversario, sino decirle, caer en sus malas políticas, porque claro, es que parece pues, que el PP no gobierne, o que el Partido Socialista no ha gobernado o no gobierna en ciertos sitios, y nosotros sí que lo queremos reflejar. Entonces, nosotros, la Izquierda Plural, como partido que también sufre mucho lo que es la ley de ON, ¿no? Porque creo que son 1 millón de votos y tenía 6 o 7... Teníamos casi 3 millones. Bueno, sí, vamos a tener, pero me refiero... 1 millón de votos. Claro, exactamente. Entonces, creo que es así las cosas. Yo voy a ir a mi tema. Bueno, ¿vas a contestar, Aurelio, del tema este? Yo, por claro, como contestáis vosotros, pues contesto yo. Yo, aquí hay que poner encima de la mesa una reflexión, y es esa ley que habéis estado nombrando, la nueva ley que aprobó la mayoría absoluta del Partido Popular, que es la que tiene que servir para que los ayuntamientos o las entidades locales desarrollen su trabajo. Pues es una ley restrictiva y que pone en peligro servicios públicos, trabajos públicos, y que de alguna manera limita aquello que hacen o que se hace que en este momento pues las personas tengan un lugar de referencia. Evidentemente el Partido Popular lo que pretende con esta ley también es pues evitar que haya más voces discrepantes, y es otra de las medidas más. Por parte del Partido Socialista quiero dejar una cosa muy clara en este momento, y es que mientras nosotros hemos tenido la responsabilidad desde el gobierno de la radio pública o del gobierno municipal, nosotros hemos creído siempre que todos debían hablar, independientemente de cada uno de dónde viniera y a dónde fuera. La pluralidad es importante porque de esta manera no se generan dudas y todos pueden participar. Otra cosa es las decisiones que se tomen, en las que podamos estar de acuerdo o podamos discrepar. Yo sí que quiero decir que nosotros, cuando hemos sido responsables, hemos puesto la mirada sobre todo en abrir el abanico, porque para mí, bajo mi punto de vista, es importante que te puedan decir aquellas cosas que tú puedas después contestar. Muy bien, pues comenzamos con la siguiente ronda. Comienza José Luis de nuevo. Vale, yo después, vale, sí, es que yo sobre todo por el tema de Aurelio, que ha comentado antes, aunque como luego habla Rafa y pasan 10 minutos, parece que el tema se quedó allí en el pasado. Yo, con todo mi cariño, tengo que hacer campaña, porque esta vez los verdes hacemos una campaña realmente importante de caras europeas. No lo hemos tomado muy en serio. Estas campañas pasan cada 5 años, no es una cosa que pase habitualmente. Desgraciadamente, pues ya sabéis que son 5 años las elecciones europeas. Las últimas 3 han ganado la derecha, los últimos 15 años lleva gobernando la derecha mayoritariamente la Unión Europea, aunque llevan realmente más de 30 los gobiernos que realmente deciden en esta Unión Europea, cosas que queremos cambiar. Otro tema más, yo sí que participé, sobre todo para recordarle también al compañero Reinaldo, en las anteriores elecciones europeas, porque los verdes nos presentaban, pero yo no participé porque los verdes hayan tenido un respaldo mayoritario en aquellas elecciones o en las anteriores. Al contrario, participé porque era miembro, en aquel momento no era ni concejal, pero era portavoz de Izquierda Alternativa. Yo tenía un concejal en el Ayuntamiento de Buñol, y eso es lo que me habilitaba, y en aquel momento gobernaba el PSOE, por supuesto, también se acuerda Aurelio, gobernaba el PSOE, es lo que habilitaba a participar en estos debates. Si hay otra propuesta, como bien dice Reinaldo, pues que se lleve al Consejo de la Radio, que también está tasado cómo tienen que ser los integrantes, que somos los integrantes tanto de radio, de la gente de los becarios de Radio Buñol, como los que tenemos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Buñol.
y ahí pues que se tome a consideración. Desde luego nosotros no tenemos ningún problema. Y también lo digo con el tema, nosotros hicimos una campaña light, muy light hace 5 años, y este año pues, nos negamos a hacer una campaña light porque la realidad estos 5 años se ha ido al traste. Y esa realidad implica que yo también hice una campaña muy light, me acuerdo perfectamente cómo terminé mi alocución, y creo que Aurelio también se podrá acordar, diciendo que yo no iba a pedir que nadie votase a Andrés Perelló, porque íbamos a tener un eurodiputado de Buñol, y yo, como persona coherente, y como así hemos podido tener una relación muy directa, tanto el gobierno de Buñol con Andrés Perelló, pues a mí me convenía también que un ciudadano de Buñol, una persona comprometida con su pueblo, pues estuviera en esas elecciones, estuviera y fuera de eurodiputado. Y además me alegré y además le felicité, y así ha sido durante estos 5 años, que además ha surgido una amistad pues más allá, ¿no? Yo simplemente digo que además, simplemente quiero decir que ahora Andrés Perelló no está en la lista del Partido Socialista, ha sido apartado, como él y como mucha gente de izquierda socialista, como Vicent Garcés, otro gran compañero. Y como aquí el compañero Aurelio sabe que la izquierda socialista pues es una facción que aquí sí que lidera el Partido Socialista de Buñol, pero a nivel nacional pues está siendo, no sé cómo decirlo, tenemos que denunciar que el Partido Socialista, sus élites, sus castas, sus dirigentes han hecho un giro al centro derecha. Claro que la candidata Elena Valenciano transitó, como bien dice, desde Jesús al Che, que nos dio un poco de risa, para acabar en Felipe González, que Felipe González, sin que Izquierda o Plural haya dicho nada, ojo, se ha cargado la campaña al completo de Elena Valenciano, se la ha cargado, porque si transita hasta Felipe González y Felipe González se la desmonta brutalmente, avalando ese rumor que ya decíamos todos, no, eso es un rumor, eso es una injundia desde, ya creo, directamente Izquierda Unida, y luego saldrá lo de Extremadura y tal, muy bien, perfecto. Pero realmente es que ya la negación de Dios que se ha hecho por parte de Aurelio, de Felipe González, pues me parece muy correcta, y creo que además, como dice, como la cara de Moisés, le sale del corazón, y creo que lo haría, sinceramente. Pero realmente eso es para intentar apelar a los votantes clásicos del Partido Socialista, porque ahora el voto útil ya no cuela. El voto útil se llama Izquierda Plural, y estamos exigiendo que esa gente, porque otras veces sí que hemos sacrificado, mucha gente que ahora conformamos la Izquierda Plural, hemos sacrificado muchas veces nuestro voto en elecciones como esta para que el Partido Popular no ganase las elecciones en España, aunque fueran para Europa, porque es importante los números. Es importante porque esta elección es un test que va a avalar el futuro dentro de un año de las municipales, el futuro de las autonómicas, que estamos terriblemente preocupados y que queremos sacar adelante, y aunque las encuestas parezcan que nos vayan favorables, vamos a luchar este año para intentar que sea una realidad y que por fin se derrote al Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que la ha convertido en una tierra de saqueo. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos que apelar a los votantes, que existen otras políticas, que existen políticas más nítidas, que existe realmente un cambio, porque el Partido Socialista, como bien dice, presenta a Elena Valenciano y a una lista donde está Pepiño Blanco, en el número 10, y por lo tanto posiblemente eurodiputado. Y es claramente una puerta giratoria de los amigos del señor Rubalcaba, una puerta giratoria. Nosotros le decimos que no, que existe otro partido que ha hecho consensos con otros pequeños partidos y que va a ser más variopinto. Yo, mira, Willy Meyer a mí no es una persona que conozca demasiado, me he intentado llegar, porque ya que estoy haciendo una campaña, me gusta conocer a la gente por la cual hago una campaña, pero es que ha hecho el trabajo de Willy Meyer en las elecciones en el Parlamento Europeo estos 5 años, es espectacular, comparado con cualquier eurodiputado del Partido Socialista y del Partido Popular. Es espectacular el número de intervenciones en pleno, de resoluciones presentadas. Es que ha trabajado en una media, había 3 o 4 cosas, pero trabajaban más que 13 eurodiputados del Partido Popular, más que 10 del PSOE, y eso es lo que estamos buscando, gente que trabaje, gente honrada, gente digna, gente que no tenga 6 casas, supongo. Habrá que buscar si tiene 6 casas también, porque esto ya sería, porque, pero bueno. Pobre tampoco será. Pobre tampoco será, es verdad, claro, pues un sueldo de eurodiputado son 8.000 y pico euros en brutos, quieras o no, más dietas, más viajes en VIP. De luego que también había una cosa que revisar, porque yo creo que ya es así. Yo solamente, para terminar y dar paso, porque si no, yo quiero apelar a la gente, también apelar a la gente que ha votado al Partido Socialista, porque es nuestro crecimiento natural,
también voy a apelar a la gente que está desencantada con el Partido Popular, que lo hay y mucha, porque estamos en la calle y se nota gente que no es muy de izquierdas, que es más conservadora, pero que está viendo que les han vendido la moto, que el Partido Popular en los 3 años que lleva gobernando ha subido 51 veces los impuestos, 51 veces. Luego lo reflejaré en un pequeño tal. Y nada, y solamente apelar a ese cambio, que yo creo que lo refleja bien la izquierda plural. Hay que castigar a ese bipartidismo que González, Zapatero, Bono refrendan, y Barra, el señor de Extremadura. Por eso cuando nos hablan entre Monago y Fernández Vara, pues ¿qué quiere que te diga? Yo no me parece. Las siglas no determinan los hechos o los actos o las políticas. Las siglas no lo determinan realmente lo que se hace a diario. Muy bien, pues continuamos con Aurelio Palmer. Bueno, yo me gustaría contestar a todas y cada una de las cosas que se plantean aquí, porque evidentemente, como el Partido Socialista en este momento, pues de alguna manera es quizás la alternativa al Partido Popular para llevar la crítica. Bien, es evidente que cada partido tiene una manera de elegir y de proponer cuáles son los candidatos, las candidatas que tienen que encabezar las listas. Evidentemente, si tú le preguntas a cualquier ciudadano de Buñol y a cualquier ciudadano que sea simpatizante o que participe de la política que ha llevado durante los últimos años el Partido Socialista en Buñol, evidentemente todos hubiéramos querido que Andrés Prelló hubiera continuado. Yo tengo que discrepar un poco de lo que decía de Willy Meyer. Yo estaba intentando buscar a ver si había un ranking de cuál había sido el eurodiputado que más propuestas había hecho o que más propuestas había podido incluir en alguna de sus directivas. Bien, yo creo que nadie podrá negar en este momento que Andrés Prelló ha sido uno de esos diputados o eurodiputados, en este caso, que más trabajo ha hecho dentro del Parlamento Europeo y sobre todo que más ha defendido los intereses de esta tierra en el Parlamento Europeo. Y te voy a dar otro dato más, y sobre todo el que más personas ha atendido como parlamentario europeo en la oficina que tiene en Blanquerías, el Partido Socialista, para atender a los ciudadanos. Por lo tanto, esa labor nadie podrá negar nunca jamás en la vida que se haya hecho. Es cierto que en Buñol, gracias a compañeros como Andrés, estamos identificados en una política más allá de la política que lleva el Partido Socialista, pero eso no significa que nosotros no sepamos diferenciar qué es lo que hay en cada sitio y lo que hay en cada momento. Más allá de los candidatos que me gusten más o que me gusten menos. A mí lo que te he dicho al principio, lo que he querido de alguna manera poner en valor al principio, ha sido que vamos a elegir al final entre dos bloques, como decís vosotros, el bloque que participa la derecha española, los conservadores europeos, y la parte en la que participa el Partido Socialista y una parte de la izquierda. Habrán otros tantos grupos políticos que sean, hay que decirlo de esa manera, minoritarios, que propondrán a sus candidatos, pero realmente al final donde se va a decidir esa comisión, esa presidencia de la Comisión Europea será entre estos dos grandes partidos. Yo esto no lo he montado ni me lo he inventado, esto está así funcionando durante mucho tiempo y la única manera de cambiar estas cosas es con votos. Como hace el Partido Popular con todas las políticas que se está cargando, o sea, se está cargando porque tiene los votos, porque sacó una amplia mayoría absoluta que le ha dado esta libertad para hacer lo que le place en todas y cada una de las políticas que se pueda llevar en este país, da igual que sean de medio ambiente, de sanidad, de educación, de transportes, de energía, da igual la que sea. Ellos tienen un compromiso de 4 años y es darle por la suya a todos aquellos que llevan años metiendo dinero en ese partido de forma irregular. Quieren cobrar y lo van a hacer. Pero evidentemente el Partido Socialista, aun teniendo muchos defectos como tenemos, porque yo no voy a negar ninguno de esos defectos, no estamos identificados con la política que hace el Partido Popular. Tenía que decir unas cosas, pero voy a ir a otras, porque quizás la gente al final lo vaya a entender de una manera mucho más clara. Hay muchas maneras de hacer política, hay muchas maneras de manejar fondos europeos. Yo hoy estaba con una diputada en las Cortes Valencianas, que es la que ha llevado y está llevando todas las preguntas a los diferentes consellers y a la propia Generalitat Valenciana sobre la financiación a través de los fondos Ruralter, que es algo que aquí en Buñol ya se conoce y que aún se conoce más en toda la comarca porque ha tenido una importante repercusión económica. Y aparte estaba hablando
con la funcionaria que ha sido la que ha denunciado ante la Fiscalía y ante la Oficina Antifraude de la Unión Europea, pues todos los desmanes que se han hecho aquí con ese dinero. Evidentemente, hay maneras y maneras de hacer política con fondos europeos. Cuando este pueblo, esta comarca, participó del PRODER 1 y creo que del PRODER 2, hubo una manera de hacer subvenciones para generar empleo, turismo, para garantizar una oferta turística de calidad, haciendo inversiones en los pueblos que al final se le fueran rentabilizando, en contraposición de una asociación del Llano de Chiva a la Plana de Utiel, toda constituida por alcaldes del Partido Popular y administrada por personas significativas del Partido Popular, como el portavoz del Partido Popular en Buñol, Marcial Díaz Garrigues, que es el gerente de esa asociación, y se han repartido los fondos entre ellos, haciendo una de barbaridades que nos tienen que costar mucho dinero. Dinero como ha costado la Fórmula 1, porque al final nadie de estos que han hecho y deshecho a su libre albedrío con estos fondos, nadie de estos va a pagar de su patrimonio. Vamos a pagar todos y cada uno de los ciudadanos que hemos visto cómo se expolia y cómo se dirige el dinero hacia un lugar totalmente diferente que nada tiene que ver con el objetivo buscado. En esta comarca es significativo que todos los fondos que se destinan de la Unión Europea no han valido para consolidar ni un solo puesto de trabajo. Nadie en esta comarca, nadie en el área de influencia de esta asociación podrá decir que trabaja gracias a la inversión que hizo la Unión Europea a través de los fondos Ruralter en esta comarca. Nadie lo puede decir. Y es lo triste. Esa es la diferencia, pero palpable y diferencia real que tenemos. Porque estamos hablando de que durante estos últimos años, 2007, 2014, si no me equivoco, hemos estado trabajando con unos fondos, pero en las etapas anteriores se estuvieron también trabajando con otros fondos. Por lo tanto, y termino ya, creo que las diferencias entre unos y entre otros son más que significativas. Muy bien, pasamos turno para Rafa Pérez. Sí, bueno, yo quería contestar de forma rápida a Aurelio, porque yo creo que incluso Aurelio nos da la razón en este tema, ¿no? Y sí que es verdad que como Andrés, siendo una persona muy válida, que ha trabajado incansablemente, que ha peleado por los intereses del país valenciano, que además representaba muy bien a los intereses del país valenciano en general, sea de un partido o sea de otro, como el Partido Socialista prescinde de, a mi modo de ver, uno de los mejores eurodiputados que tenía el Partido Socialista. Es que no se entiende. Como decía antes José Luis, ese giro a la derecha que da el Partido Socialista hace que el ala más progresista o más izquierdista del Partido Socialista se quede fuera, ¿no? Por lo tanto, es un poco lo que no entiendo, ¿no? Que el Partido Socialista actual ni es socialista ni es obrero, con lo cual no entiendo cómo, o más bien entiendo y no entiendo cómo haya gente que pueda seguir apoyando, porque realmente estoy seguro de que si pones las cosas negro sobre blanco, pues a lo mejor resulta que la izquierda plural representa mucho mejor la ideología, las ideas, etcétera, que tienen muchos socialistas, incluido también militantes, incluido también cargos públicos del Partido Socialista, porque este Partido Socialista actual no tiene nada ni de socialista ni de obrero, con lo cual no se puede sobreentender. Y yo creo que ese problema que genera Felipe González y qué tal, yo creo que al final tiene que tomar una deriva, ¿no? En Francia ya ha pasado. En Francia ya le han puesto las cosas muy claras al primer ministro Valls, que además, curiosamente, de descendencia española, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí en España ha faltado eso, y ha faltado pues un poco de autocrítica por parte del Partido Socialista, con lo cual mucha gente está viendo que siendo mucha gente socialista, está viendo cómo sus intereses, su ideología y sus ideas se representan mejor con un partido como es Izquierda Plural, como es Izquierda Unida, que con el actual Partido Socialista. Eso yo creo que es una realidad, ¿no? Y yo creo que eso
no es malo tampoco. Quizá pues haga que se mejore en un futuro el Partido Socialista. No es bueno tampoco para Izquierda Unida tener un Partido Socialista débil, no es bueno. Pero claro, al final, si tú comparas una cosa con la otra, claro, ya no podemos tener ni siquiera en muchos aspectos un pacto de mínimos, ¿no? Con ese Partido Socialista más centralista o más centro derecha que nunca, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que ir, vamos a las propuestas, que era también la intención que llevaba, ¿no? Yo creo que hay un tema capital para todos los partidos, que es el tema del empleo, porque en España, con 6 millones de parados, con además una depresión industrial total y absoluta, que estamos pagando esa mal llamada reconversión de los años 80, en lo cual esquilmaron toda industria a vida y por haber en toda España, pero curiosamente también en el país valenciano, en nuestra tierra, pues también se sufrió de una forma muy, muy, muy grande, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que plantear nuevos cambios, ¿no? Y la primera, yo creo que es de una lucha total contra la troika, ¿no? Que forman la Comisión y el Banco Central Europeo. Esa troika que son los que nos han impuesto las medidas de recorte y de austeridad en el gasto público, ¿no? Que al final pues nos han llevado, curiosamente, a más crisis, más depresión, ¿no? Y este pez que se muerde la cola, que al final, pues la verdad es que no mejora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es las medidas de austeridad, como digo, que han fracasado totalmente para combatir el desempleo. Por lo tanto, tenemos que pasar justamente a lo contrario, es decir, a una inversión pública, a una inyección de dinero público para la creación de puestos de trabajo. Hay que crear una política europea que además tiene que estar financiada, obviamente, con dinero de la Unión Europea, en la cual se tengan que crear puestos de trabajo tanto de forma directa como de forma indirecta. Yo creo que al final no solo está en que se cree empleo, como decía José Luis, sino también que se cree un empleo de calidad, porque hemos perdido. España está entre los peores países de toda Europa en tema de calidad, ¿no? De derechos, ¿no? También, porque claro, ¿qué ha supuesto Europa? Europa, con el Tratado de Lisboa, con la no aprobación de la Constitución Europea, etcétera, ha supuesto, vamos, una auténtica destroza para los derechos laborales y sociales de todo, del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. Claro, si tú compites con Alemania, si tú compites con Francia, pues obviamente no puedes. Y no puedes porque digamos que el juego o las reglas no son objetivas. Y por lo tanto, en esa comparativa, España siempre va a perder. Porque claro, tenemos una misma política fiscal, una misma política monetaria. Sin embargo, por decir un tema al azar, el salario mínimo, bueno, es que es algo flagrante. No quiero comparar el más alto, pero comparas el de Francia con el de España y claro, te tienes que echar a reír. Bueno, pues curiosamente en la política monetaria es la misma. ¿Eso cómo se entiende? No hay un arbitraje que regule y que diga, bueno, vamos a poner un poco de cabeza en este tema, ¿no? Pues eso es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? Y después también hay un tema que yo creo que debe ser importante, y es una directiva europea sobre un salario mínimo. Ni más ni menos. Pero para toda Europa, no país por país, no, para toda Europa. No somos Europa, pues vamos a hacerlo tanto por arriba, o sea, tanto por abajo como salario mínimo, como también un tope salarial, sobre todo en aquellos sectores como el sector público, etcétera, ¿no? Y después también una clara y necesaria reconversión y reindustrialización. Creo que es muy importante este tema porque tenemos que corregir y tenemos que poner en marcha un proceso de reindustrialización en toda Europa, que además, como digo, tiene que ir precedida con unos fondos que sean del Banco Central Europeo, pero vuelvo a repetir, un Banco Central Europeo público, un Banco Central Europeo que se preocupe por los ciudadanos y ciudadanas europeas y no por el sistema financiero, con lo cual, pues busquemos esa estrategia y ese equilibrio
que tiene que ser entre la industria y la ecología, que yo creo que tiene que ser uno de los puntos fundamentales, no solo lo es del programa electoral que lleva Izquierda Unida, sino, digamos, en la política que se vaya a hacer y se vaya a llevar a cabo en Europa en estos próximos 5 años. Muy bien, pues vamos con otra ronda. Le toca el turno a José Luis Carrascosa. Bueno, yo me voy a centrar primero, no sé, creo que he quedado claro en mis palabras que mi admiración por el trabajo hecho de Andrés. Yo solo comparaba que el trabajo hecho por Willy Meyer era más que el trabajo que 10 de otros eurodiputados socialistas y que de 13 eurodiputados populares. En ningún momento metía yo ahí a Andrés en ese caso, porque además conocemos a la perfección el trabajo realizado y nos sentimos plenamente orgullosos del trabajo que ha hecho y sigue realizando en estos momentos. Pero como bien dice, coincido plenamente con lo que ha dicho Rafa. Nos sorprende y mucho, y además nos avala para pedir el voto a los socialistas de Buñol, a la gente que ha confiado en el Partido Socialista, porque realmente esta puerta giratoria que ha hecho Rubalcaba, derechizando su propio partido, con una Elena Valenciano que creía en Felipe González y ahora no sabemos si en que volverá al Che o acabará en Jesús, que puede ser también, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos. Pero yo voy a dejar de meterme con el Partido Socialista porque creo que lo que consigue el Partido Popular es que al final tengamos que tirar los trapos entre nosotros, y a mí el que más me interesaba, porque yo quiero que pierda estas elecciones porque considero vital que el Partido Popular se pegue un gran talagazo en estas elecciones, porque además se lo merece. Ha comentado, y coincido plenamente con el compañero Aurelio del Partido Socialista, que no son lo mismo, y además lo han demostrado. Y además, si nos vamos al terreno de esta radio municipal, ¿no? De Radio Municipal de Buñol, de la comarca, el caso es flagrante, ¿no? Cómo han gestionado esos millones de ayudas que han venido, esos 5 millones de euros que han venido, que hoy decía que había subido un 4% Juan Luis Cervera. Si ha subido un 4% las ayudas que recibe el PP desde Europa, antes con respecto a lo que recibían los socialistas, yo no me acuerdo lo que recibían los socialistas porque hace casi 17 o 18 años o 20 que no gobiernan la Comunidad Valenciana, pero bueno. Pero es que esos 5 millones que vinieron para Ruraltel, las ayudas al desarrollo rural, nosotros estamos incluidos en uno de ellos, esos 5 millones venían para eso, para desarrollar ruralmente esta comarca y crear puestos de trabajo. Y no han creado ni un puesto de trabajo, ni un solo puesto de trabajo. 5 millones de euros. Es que es una cantidad ingente. Y lo ha denunciado muy bien Aurelio, que además está haciendo trabajo junto con la gente del Partido Socialista ya todo magnífico, y que nosotros apoyamos y que en cualquier reunión nosotros siempre vamos porque nos parece que ha habido un caso flagrante, ¿no? Que es y tan flagrante que hay unas diligencias de investigación penal, que la 48/12 por la Fiscalía Provincial de Valencia, especializada en delito económico, y que va a tener consecuencias tanto jurídicas como económicas, y nosotros siempre hemos dicho, aunque luego esta cosa pues se me van a meter ya hasta con las personas que yo me acueste, ya, porque esto ya es así, no con mi vida privada, que como estamos viendo últimamente, ya no con mi vida pública, pero bueno, hay que asumirlo. Entonces esta asociación que se creó es proceso el llano de Chiva a la Plana de Utiel ha hecho auténticas barbaridades y presuntamente ha cometido varios delitos con consecuencias graves, que están muy bien tipificados contra la Hacienda Pública de la Unión Europea en el artículo 305 al 308 del Código Penal, y que lleva cárcel, lleva devolver las cantidades incluso por un sextuplo y por un doble del sextuplo de la cantidad, y que lleva inhabilitación, y que lleva que no se puedan pedir subvenciones durante muchos años, etcétera. Y eso es lo que estamos investigando. Hay un caso flagrante que es uno de los expedientes, hay muchos, Yo creo que hoy Aurelio me ha contado antes que ha visto un expediente de Chiva que es también para uno de sus multi-spies, ¿no? De estos que están creando en todos los sitios, y que eran parte de esa gran campaña y que les dio muchos votos, y por eso los denunciamos. ¿Por qué? Porque el Partido Popular consiguió casi 2.299 votos porque llevaba un programa que nadie se lo creía, y aún así se lo creyeron, ¿no? Y se ha confirmado que era imposible e inviable. Pero sí que tiene una cierta base, ¿no? Yo el multi-spy ese que sí que se llama en el panel, aunque es una zona protegida y creo que iba en contra de la legislación del propio PGU, pero bueno, al igual que lo del conservatorio ahí en la Plaza de San Rafael, que íbamos a reventar media Rafael Ridaura, etcétera. Pero es que es un caso flagrante. Y voy a leer un trocito
los pagos que se hicieron en el 2010 y 2011 de este expediente que digo yo, que es el expediente del Ayuntamiento de Cheste, de Siete Aguas, no, es el de Siete Aguas, se justificaban con facturas de instrumentos musicales y mobiliarios aportadas sin compulsar y que después fueron compulsadas el 4 de julio del 2011 por el Ayuntamiento de Iàtova. Ojo, de Siete Aguas a Iàtova. Pero con el número 6 del barrio 2000 de la Fundación Desarrolla. Es que aquí ya hay implicados directamente, que no tienen firma ni sello y se refieren a un pedido de 13.000 euros que se pagaba de un piano de cola. Pero realmente lo que querían eran 3 chelos. Es decir, es que son continuas barbaridades. Una Fundación Desarrolla que no se verifica el alta. Esto no lo escribo yo, esto está en el expediente que está estudiando la Fiscalía. Y es que, claro, el beneficiario real de la ayuda no parecía la asociación, sino la Asociación de la Paz. Podía ser incompatible con la condición del GAD de solicitante, perjudica a las otras bandas de la comarca, mil cosas que luego han intentado arreglar, pero que realmente por la Fiscalía ya está en eso. También justificar que tanto que hablan de Europa y de las ayudas, a nosotros nos llegó, tú estabas en aquel momento, 200 y pico mil euros, ¿no?, de ayuda, y al Ayuntamiento de Iàtova 600 y pico mil, al del Chiva casi 600.000, al de Cheste no sé cuántos mil. Eso es una vergüenza, es un uso partidista claramente, y que no, además, como dice, para hacer multi-spice, lo tengo aquí, centro de servicios avanzados, multi-spice, centro de interpretación, adecuaciones de aulas, pero no ha creado ni un solo puesto ni un solo puesto de trabajo, y no ha ido a las empresas, que es donde estaba dirigido, a la inversión de los empresarios que pudieran crear realmente puestos de trabajo. Yo, para terminar, y no, voy a extenderme un poquito más, ¿vale? Yo con el tema yo le digo a la gente que si en Buñol nos han recortado brutalmente la ambulancia, no tenemos el centro de especialidades que prometió que iba a haber hace 3 o 4 años el Partido Popular, es una consecuencia de las políticas que vienen de Europa y hechas por el Partido Popular de Europa, y que nos imponen, y que Rajoy solo hace la transposición. Si aquí usted paga en Buñol, en su impuesto de bienes inmuebles, un 10%, es porque Rajoy nos ha obligado por ley, que es una realidad. Nos ha obligado por ley, y eso viene de Europa, esa obligación, medida económica. Si aquí ha subido este año el recibo del agua, que hay mucha gente que está escandalizada porque ha subido el recibo del agua en Buñol, que sepa que el Ayuntamiento de Buñol no la ha subido. El Ayuntamiento no ha subido los impuestos, yo creo que ya desde hace 6 años, si no me consta. 6 años. Y esta subida de la tasa de recibo del agua, en este caso, es del tramo autonómico. Es decir, quien lo ha subido realmente es la Generalitat. Y es también por una imposición que viene de Rajoy y a la vez de Europa. Si aquí tenemos que estar con un ayuntamiento con una liquidez bastante tocadilla, que hemos tenido que hacer ciertos ajustes con las subvenciones, si hablamos de las subvenciones, de los ajustes que hemos hecho en las concejalías, ya nos daríamos risa porque son superiores al 46 y de media un 50%, es porque hemos tenido que pagar un plan de pago de proveedores, que es una consecuencia directa de ese artículo 135 de la Constitución y de los tratados europeos que hemos comentado antes de transposición de estabilidad presupuestaria. Si el Ayuntamiento de Buñol no puede crear ningún puesto de trabajo en estos años, es porque el Gobierno se lo prohíbe, salvo un caso de emergencia en el tema de policía local, etcétera. En el caso es que nos impiden, es que hay gente que se nos jubila o que entra a ser pensionista porque no puede seguir trabajando y no podemos reponer el puesto de trabajo, lo cual nos está dando verdaderos quebraderos de cabeza y que no podamos llevar los servicios como nos gustaría. Y eso también viene de Europa. Por eso le digo que nos afecta muy directamente. Es totalmente atentatorio lo que está haciendo el Partido Popular con los impuestos. Dice una noticia del Mundo: el PP es el partido que más subidas de impuestos ha realizado en la historia fiscal de este país. Dice el Mundo, no yo. Por mayor volumen recaudatorio y en menos tiempo. Esta voracidad por obtener ingresos, sin importar su procedencia, se extendió también a la inusual amnistía fiscal por el cual solo obtuvo la mitad de la caja prevista. Amnistía fiscal que se aprovecharon esa casta política canallesca tipo Bárcenas y otros, y Miguel Blesa y etcétera, para que la gente tenga memoria, que no tiene memoria. Todo a pesar de que Rajoy prometió para la campaña del 20 de noviembre de 2011 que no subía los impuestos, y 40 días después 7 tramos nuevos de IRPF. Muy injustos, muy injustos además. Ha subido el impuesto ha mantenido el impuesto de patrimonio, que también dijo que lo iba a quitar.
Ha subido 3 veces el tabaco, 10% el alcohol, salvo el vino y la cerveza. 8 veces ha subido en el sector eléctrico los impuestos. ¿Qué supone que haya subido esos 8 veces? Que no, lo refleja la factura de la luz, esa factura que hemos estado pagando muy por encima de las posibilidades de las personas y de las empresas. Ha creado figuras tributarias como el premio de la lotería, a partir de ahora, sabes que si te toca, ojalá nos toque, ¿no? Pero tienes que pagar un 20 al Estado, el impuesto sobre el ahorro de los depósitos bancarios, que también es muy flagrante, porque si tú tienes unos 6.000 euros, tienes que tributar un 2%, pero si tienes más de 24.000, el 6, es decir, muy progresivo no es muy progresivo, ¿no? Porque a partir de ahí el tramo se acaba. Hidrocarburos, por eso la gasolina ha subido tanto, impuestos sobre el medio ambiente, la subida del IVA al 21%, la subida del IVA al 21%, por cierto, que ha fulminado el consumo, a llevarlo eso es un dato de ahora, el consumo está bajando, continúa bajando, y ha fulminado la cultura, salvo la de las obras de arte, porque esa sí que se ha mantenido al 4%. Y nada, y impuestos a sociedades, IRPF, IVA, tenía que recaudar 35.000, ahora va a tener que haber un ajuste de 20.000 millones más, así que necesitamos que cambie la cosa y que cambie el modelo. Muy bien, continuamos con Aurelio esta ronda. Bueno, pues va a durar un poquito más ya que ha estado José Luis 10 minutos, así que ya lo sabéis. Yo intentaré ser breve. Bien, yo Todos igual. os oigo y cada vez estoy más contento. Lo siento, es así, la cosa ha venido así y lo tengo que decir. Bien, vamos a ver. Vosotros os empeñáis todo el rato en decir que si Elena Valencia no es o deja de ser, que si estuvo Andrés y ahora no está, que si cada vez nos parecemos más a o... Bien, lo vamos a dejar ahí. Yo, cuando habláis de las propuestas que hacéis, yo al principio de este debate he enumerado la mayoría o la gran parte de las propuestas que lleva el Partido Socialista Español, un programa que está pactado y acordado a todos los niveles con nuestros compañeros socialdemócratas europeos. Y parte de esas propuestas que estáis haciendo las compartimos y también está en nuestro programa. Nosotros también queremos que haya un Banco Central Europeo que sea banco, que no sea otra cosa diferente ni que esté al servicio de la Comisión Europea de turno, sino que sirva para defender los intereses de todos los ciudadanos. Pero estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en un salario mínimo para todos los ciudadanos de la Unión Europea, estamos de acuerdo en muchísimas más cosas de las que parecen. Lo que sí que es verdad que al final interesa también dar esa imagen o intentar transmitir esa imagen de que no todos somos iguales y de que nosotros somos la buena izquierda y vosotros sois los que ya dejáis de ser poco a poco de la izquierda. Yo ahí discrepo y por eso me digo que me siento contento porque participamos de gran parte de las propuestas que llevamos en los programas electorales. Cuando antes, en el inicio del debate decíais, es que el Partido Socialista ha votado, o los socialdemócratas han votado, en gran medida muchísimas directivas con la derecha europea y tal, pero vamos a ver una cosa, y esto es un hecho que está demostrado a todos los niveles políticos, locales, autonómicos, provinciales, estatales, europeos. Hay una gran coincidencia en muchos temas y hay una gran distancia en otros tantos temas. Por lo tanto, yo sí que quiero, de alguna manera, dejar claro que es habitual que se vote junto con... Ahora, hay unas diferencias, hay unos mínimos que son bastante grandes, que nos hacen diferentes a los que estamos en la izquierda o los que estamos en la derecha. Dicho esto, yo quiero poner de manifiesto todas aquellas cosas que realmente ha hecho el Partido Popular y que la derecha europea participa de lo mismo y son las que en este momento tenemos que combatir. El Partido Popular, desde que lleva en el gobierno, se ha cargado a todo tren con su reforma laboral todo lo que significaba los derechos y la defensa de los trabajadores de nuestro país, incluido destruir todo lo que se llama la negociación colectiva, que es fundamental para garantizar un desarrollo laboral competente. Han castigado a las clases medias subiendo los impuestos, como decía antes José Luis, subiendo más de 50 impuestos. Están desmantelando la sanidad pública, lo vemos en todos los sitios, lo vemos en esta comarca, lo vemos en este pueblo, lo vemos cuando vamos a un hospital. Lo estamos viendo años desde que gobierna el Partido Popular. Y en esta comunidad, por desgracia, lo llevamos viendo durante los últimos 20 años, porque cuando antes hemos intentado
cuadrar cuántos años llevamos. Ha habido un comentario que ha hecho, ¿cuántos años llevamos? Vamos a ver, en esta comunidad gobierna el Partido Popular durante 20 años. Las comisiones europeas que han habido más cerca de la derecha han sido durante los últimos, si no me equivoco, 14. Durante los últimos 2 periodos han sido gobernados por la derecha europea. Sí que hay una diferencia, sí que hay una gran diferencia cuando los fondos eran repartidos por los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, que fueron cuando más inyección de fondos tuvo nuestro país y nuestra comunidad, cuando más fondos pudimos acceder. Y ahora, desde que está el Partido Popular gobernando en España y las comisiones europeas, que las gobiernan los conservadores europeos, pues esos fondos se han visto reducidos. Cuando menos, reducidos y mucho. Hablando de sanidad, el Partido Popular está obligando a enfermos crónicos a que se paguen las medicinas. Esto es totalmente contrario a lo que el Partido Socialista defiende y ha defendido desde el principio de nuestros días. Están desmontando, y es una realidad, todo aquello que se puso en marcha de cara a todas las personas dependientes, como era la ley de dependencia. Estamos regresando a marchas forzadas a un sistema educativo más cercano al sistema educativo que teníamos hace 40 años. Y ahora pretenden también acabar, que es lo último que se está viendo con toda la ley que quiere impulsar el ministro Gallardón, pues lo que es la libertad y la dignidad de las mujeres, devolviéndolas sobre todo al sometimiento y arrebatándoles el derecho a decidir. Dicho esto, y por volver a lo que es claro en nuestro debate y lo que tiene que servirnos para diferenciarnos del Partido Popular, 325.000 millones de euros son los que van a ser gestionados por las regiones europeas. A esta región, a la valenciana, a la Comunidad Valenciana, le corresponderá un paquete importante de esos fondos, porque todavía somos objetivo dentro de la Unión Europea para corregir desequilibrios. Esos fondos, si los gestiona el Partido Popular o lo gestiona, no voy a decir ya el Partido Socialista, lo gestiona la izquierda en esta comunidad, aun teniendo defectos y teniendo problemas con personas y aun teniendo lo que tengamos que tener, la diferencia será muy grande. Muy grande será esa diferencia, porque no es lo mismo. Y esto sí que tiene que quedar claro en este momento aquí, y toda la gente que nos oye, que no somos iguales que el Partido Popular. El Partido Popular, lo hemos dicho antes, el Partido Popular cuando antes participaban de unos fondos para que fueran equilibrados y para respetar uno de los principios que tiene la Unión Europea, que es que los fondos que se destinan sea la sociedad civil quien dispone de ellos y quien los organiza, junto con administraciones locales, partidos políticos, sindicatos, pero siempre la sociedad civil tiene que ser la que dirija ese proceso. El Partido Popular, en la confianza de que se iban a eternizar en el poder, más allá de algunos periodos de nuestra historia que hemos tenido, pensaban que iban a estar no 20, sino 40 o más de 40 años gobernando, han hecho y deshecho a su libre antojo. O sea, hemos pasado de tener unos fondos que se reparten equilibradamente de acuerdo con las instrucciones de la Unión Europea, parte de esas instrucciones dadas en su momento por comisiones europeas que estaban bastante más a la izquierda de lo que están en este momento, y se convierten en un cortijo donde el Partido Popular reparte fondos europeos para nada. Para nada. Yo quería poner otro ejemplo para que sepamos de lo que estamos hablando en cuanto a la financiación de los fondos europeos. Y es un ejemplo para que todos lo tengamos claro. Los fondos europeos valen según lo que nosotros pedimos y queremos, por ejemplo, para reformar nuestra cocina. Nos dicen, mire, usted tiene estos fondos y con estos fondos usted puede hacer todo ese tipo de cosas, incluido reformar su cocina. Ah, muy bien. Y yo presento un proyecto para reformar la cocina. Y cuando voy a reformar la cocina, en vez de reformar la cocina, reformo el garaje y meto un BMW y meto una moto y meto cualquier otra cosa totalmente diferente a lo que era lo que esa subvención se tenía que destinar. Por lo tanto, el Partido Popular lo que ha hecho ha sido malgastar fondos europeos. Y los ha malgastado aquí en España, en nuestra comarca, en nuestro pueblo, en nuestra zona, pero también los ha malgastado en nuestro país. Porque evidentemente no es lo mismo que los fondos se destinen a aquello que realmente interesa que a aquello que le interesan a unos poquitos. Ese es el ejemplo válido que ha habido en esta comarca y que ha habido en muchísimos otros sitios, porque no solamente es un problema que ha surgido aquí en Buñol, que puede decir, no, en Buñol, en esta comarca, pero nosotros somos afectados entre comillas, porque nosotros nos excluyeron. Hubo quien se encargó
de excluir al único ayuntamiento que en ese momento no era del Partido Popular. Y se hizo mucha fuerza para excluirnos y se nos excluyó. Pero es que este problema que hay está a nivel de toda la Comunidad Valenciana. Es otro caso más, otra Gürtel más, otro Emarsa más, es otro caso que en un momento determinado solamente nos sonrojará de pensar que ese dinero podría haber valido para estar más preparados para haber asumido esta crisis en otro escenario, que no ha sido posible porque los fondos se han malgastado. Esa es otra diferencia que tenemos que conseguir entre todos que cambie con la nueva Comisión Europea y con las elecciones del próximo 25 de mayo. Muy bien, pues terminamos esta última ronda con Rafa Pérez. Sí. Bueno, yo quería sobre todo dejar un tema, yo creo que claro en todo lo que vamos del debate. Estamos hablando de que nosotros, en este caso Izquierda Unida, Izquierda Plural, no se diferencia o no habla más de las diferencias que puedan haber entre Partido Socialista y Partido Popular, sino que no tienes que convencernos o no nos tienen que convencer a nuestro partido, ¿no? Son los propios simpatizantes, incluso militantes del Partido Socialista, los que no se sienten representados con ese Partido Socialista Obrero Español. Es lo que yo llevo diciendo y claro, y tengo que decir, porque claro, al final no se trata de que estemos o no de acuerdo en esas políticas, que claro que vamos a estar en la mayoría muy de acuerdo en qué tenemos que hacer, pero es que ha resultado que el Partido Socialista, cuando ha podido hacer ese tipo de cosas, no las ha hecho. Y no solo no ha hecho ese tipo de cosas,